Entre el Nevado, el Piedemonte y la sabana de la cordillera nororiental de Colombia, se encuentra un lugar mágico. Sus paisajes, su clima, su gente, donde la diversidad étnica y cultural es enriquecedora. Fortul, el municipio más joven del departamento de Arauca, cuenta con una economía propia basada en la ganadería. Su agricultura, en la venta de bienes y servicios, en la transformación de la materia prima. Aquí encontrarás uno de los mejores productos de nuestro país, el queso doble crema. Contamos con una gran variedad de fuentes hídricas que bañan nuestros llanos orientales y abastecen a nuestros habitantes. Fortul, un municipio de gente emprendedora, amable, comprometida, gente que a pesar de la adversidad de la guerra, hoy forja de la mano del campesino desarrollo agrícola y ganadero, gente que evoluciona, construyendo caminos de paz. Fortul, tierra de paz y progreso. Compañera Lizeth Viviana Estupiñán Bayona, el compañero Jaidín Eduardo Pasachoa Mechi, y quien les habla su compañero Víctor Eduardo Godoy. El día de hoy vamos a hablarles de un tema importante y tiene que ver con la cuenca, tiene que ver con el taller del análisis estratégico TAE aplicado a la cuenca hidrográfica del río Caranal en el municipio de Fortul, Arauca, abordando la problemática desde una perspectiva geopolítica territorial, ambiental y socioeconómica. Listo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Tenemos a los compañeros en una especie de disertación, una especie de paneo, y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a un análisis detallado del contexto estratégico, la ubicación estratégica del río Caranal, el municipio de Fortul, dónde está ubicado, el río Caranal, dónde está ubicado, y la zona que está marcada por la conflictividad territorial, la presencia de grupos armados y la débil presencia institucional. En ese orden de ideas, podemos decir entonces que el municipio, para poder abordar la temática, podemos decir por tanto que la localización del municipio de Fortul está en el departamento de Arauca en su extremo occidental. Reposa en el flanco oriental de la cordillera oriental sobre el piedemonte llanero y parte de la llanura de inundación. Limita al occidente con el municipio de Huicán, Boyacá, y al norte con Saravena, al oriente con el municipio de Arauquita y al sur con el municipio de Tame, Arauca. Ustedes ven en pantalla la imagen del municipio, digamos la ubicación geográfica del municipio. Podemos, por tanto, para este tema que nos atañe el día de hoy, de la geografía del río Caranal, podemos decir que entonces en el municipio de Fortul se localiza la cuenca del río Caranal, pero no solo está esa cuenca, está también la cuenca del río Banaía y la cuenca del río Elio, las cuales tienen una gran extensión geográfica, pero la que nos interesa analizar, o la que vamos a analizar con los compañeros, es la que tiene que ver con la cuenca del río Caranal. La cuenca del río Caranal está situada en zonas planas, correspondientes principalmente a zonas con depósitos aluviales. Tiene su origen en el sector occidental, en las derivaciones de la cordillera oriental, donde se conforma el principal cauce de aguas recogidas por escurrimiento de la cuenca en esta zona y el desborde del río Cusay. En la parte media y en la parte baja de la cuenca hay presencia de lagunas, humedales y pantanos. Asimismo, esta cuenca dentro de su codificación se encuentra en área hidrográfica del Orinoco, zona del río Arauca, y subzona hidrográfica de ríos como el río Arauca.
Listo. De acuerdo con eso, por tanto, podemos decir que en el esquema de ordenamiento territorial elaborado para el municipio de Fortul, predomina principalmente el clima tropical lluvioso en la zona plana y el clima de montaña tropical en la parte alta del mismo municipio. Unos datos no menores para tener como un poquito de representación del municipio de Fortul: tiene una población estimada de más o menos unos 25.000 habitantes, tiene, si el compañero me no me va a mentir, 52 veredas. Sí, aproximadamente. Y como unos 8 caseríos. Entonces, en ese orden de ideas, la geomorfología que presenta el municipio de Fortul Arauca, podemos decir que como es una zona de transición entre la cordillera oriental y los llanos orientales, son zonas de topografía contrastante. Se han formado con diferentes condiciones y origen geomorfológicas este tipo de zonas. Entonces, es lo que cataloga, digamos, para el municipio como tal. En esa parte, podemos, por tanto, decir que el municipio tiene una formación principalmente de suelos, según la clasificación del Instituto Geográfico Agustín Coasi, de unos suelos arenosos, depende el sitio en el que se esté, pero son suelos que primero, una parte de ellos son fértiles y hay otra parte de ellos que no la son. Entonces, el municipio de Fortul se caracteriza primero por sus abundantes planicies fértiles aprovechadas para el cultivo. Digamos que está para el municipio de Fortul, en la categoría que lo plantea la geomorfología. Entonces encontramos que registra un suelo de planicie de inundación, un FPI, con un 7.2% a lo largo de todo el municipio de Fortul, ¿no? Y eso en esa parte ahí. Listo. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque el municipio de Fortul Arauca anualmente está sujeto a fenómenos de inundación, donde la ola invernal, por lo menos la principal, la ocurrida entre junio y julio del año 2021, generó graves emergencias en este municipio. Y es importante, pues, ver el manejo que se le ha dado a eso, donde se declaró el municipio en alerta roja por el desbordamiento de los ríos y principalmente de esta cuenca hidrográfica, ¿sí? Es importante, ¿por qué? Porque primero, el desbordamiento de esos ríos dio como resultado la pérdida de cultivos, viviendas, inclusive puentes que conectaban la vía nacional que comunica con el municipio de Saravena y el municipio de Tame. Asimismo, la afectación que tuvo en los diferentes caseríos, que de pronto más adelante mis compañeros van a tocar un poco de ese tema. Entonces, eso lo vemos, digamos, en ese sentido. Ahora, es importante resaltar que el municipio de Fortul, el conocimiento del riesgo generado es alto, pero se hizo un convenio el municipio de Fortul con la Universidad de los Llanos y la Gobernación de Arauca en el 2019, quienes realizando esa evaluación y ese apoyo interadministrativo, que para efectos de alguien que quiera profundizar en él, es el número 532 de 2016, donde se genera un informe claro, técnico, jurídico, de la planificación territorial y cómo esto podría ayudar en el esquema de ordenamiento territorial del municipio de Fortul. Entonces, es importante tenerlo, pues, en cuenta en ese sentido. Asimismo, es importante tener en cuenta que al recibir esos informes de mediano y largo plazo de los esquemas de ordenamiento territorial, pues si se cuenta con un PONCA, entonces, ¿qué son los PONCA? Son los planes de ordenación de las cuencas hidrográficas y para este caso de la cuenca hidrográfica del río Caranal. Entonces son instrumentos que primero son fundamentales para que se planifique el desarrollo territorial en esa visión geoestratégica del territorio. Entonces son importantes por eso. Entonces el PONCA del municipio de
de Fortul, o presidente del municipio de Fortul, no, más puntualmente el PONCA del municipio del río Cananal, es la resolución 1727 del 2018, ¿sí?, por el cual se adopta y se aprueba el plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del Caño Cananal y se dictan otras disposiciones. Eso es importante, ¿por qué? Porque de alguna manera, al aprobar y adoptar la formulación del plan de ordenación y manejo de la cuenca de este caño, que no solamente atañe a Fortul, sino también a Arauquita, se puede generar, primero, que se conozca realmente el área incluida de la cuenca, que para el caso del municipio de Fortul son de 33.349.887 hectáreas, y para el caso del municipio de Arauquita, 68.799.881 hectáreas. Eso sería, el total de la cuenca en hectáreas sería aproximadamente de 102.149.768 hectáreas, ¿sí?, lo cual al municipio de Fortul le correspondería un 32,65% de esa área, y al municipio de Arauquita un 67,35% de esa área contenida en la cuenca, ¿no? Entonces es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque ese PONCA da pues cómo debe realizarse o cómo se debe proceder para realizar las actividades respectivas para armonizar ese plan de gestión ambiental que debería llevar un plan de acción y unas líneas programáticas, unas estrategias y unos programas y proyectos establecidos dentro de ese PONCA del Caño Cananal. Dentro de esas se pueden encontrar unas líneas programáticas como una primera, dentro de la línea de conservación y protección de los recursos naturales, y una estrategia para esa línea, la conservación de los recursos naturales, y un programa, cómo se va a conservar las especies de fauna en una categoría de peligro y categoría de vera, y un proyecto, la conservación de esas fauna en categorías de peligro en el municipio de Fortul y Arauquita. Entonces es importante resaltarlo porque al estar jurídicamente tiene un manejo de recursos importante para poder llevarlo a cabo. Ya en la gestión del riesgo a nivel nacional encontramos por lo menos las siguientes normas que reglamentan un poco todo el sistema que tiene que ver con la gestión de riesgo para el manejo de las cuencas. Encontramos, digamos, el decreto 1077 de 2015, en su sección 3, donde nos habla que las condiciones y escala del detalle para incorporar de manera gradual la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial nuevos o los existentes. Eso en miras de el desarrollo territorial y en miras de que los esquemas de desarrollo territorial lo contemplen. Asimismo, el decreto 1807 del 2014, que reglamenta, ¿sí?, y los riesgos en los planes de ordenamiento territorial. El decreto 1077 de 2015, decreto único del sector ambiente y del desarrollo sostenible. La ley 1523 de 2011, por el cual se crea la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres y se establece su objetivo y estructura. La ley 46 de 1988, por el cual se organiza y se crea el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres. El decreto 1547 de 1984, por el cual se crea el Fondo Nacional de Calamidades y de Normas y se dicta para su organización y funcionamiento. Esto porque es importante tener todo este tema de la gestión del riesgo dentro del manejo de la cuenca hidrográfica del río Cananal, porque de alguna manera todo ese sustento legal da pie para que las entidades que tienen que estar al frente de estas situaciones pues tengan elementos jurídicos para poder llevarlo pues a feliz término, ¿no? Entonces ahora sí le doy paso a mi compañera Lisette, que les va a hablar un poco más dentro de ese análisis de desarrollo territorial, dentro de ese TAE, que se trata por lo menos de tener unos elementos para hacer una visión más global del impacto que tendría o que tiene y los problemas que tiene desde una perspectiva geopolítica más territorial, con todos los elementos que de pronto desde el módulo que se estaba
desarrollando, logramos llevarlos pues a colación. Más adelante se va a hablar de los actores, de las comunidades, de la Corporinoquia, de la Alcaldía de Fortul, pero mis compañeros van a abordar un poco más esa temática. Bueno, pues como lo venía mencionando mi compañero Víctor, sí, el río Caranal está ubicado en el municipio de Fortul, Arauca. Este ha sido como tal una fuente muy importante de agua para las comunidades rurales y urbanas que están cerca de ese río. También ese río se ha visto afectado por la deforestación, la ganadería extensiva y el vertimiento de residuos sólidos y líquidos. También muchos habitantes de la zona utilizan el río como de depósito de basura o para el desecho de aguas residuales domésticas, lo que ha provocado como tal una contaminación muy visible y preocupante. A esto también se le suma como la falta del control ambiental por parte de las autoridades encargadas como tal, y la escasa conciencia ecológica de algunos sectores de población. La escasa conciencia de la comunidad que rodea como tal ese río o que tiene acceso a aquel río. Lo que pone en sí el riesgo no solo la biodiversidad del río, sino también la salud pública y la calidad de vida de las comunidades que dependen directamente de esa agua, como lo venía mencionando. También, además, se puede añadir el daño ambiental que causa. El río de Caranal pues también está siendo afectado por la falta de planificación territorial y el avance como tal de las actividades humanas que no consideran como tal un equilibrio ecológico. Las orillas del río han sido ocupadas por construcciones informales, lo que ha como tal alterado su cauce natural y ha incrementado el riesgo de inundaciones en épocas de lluvia, como lo estamos presenciando ahorita, que ha sido una época de lluvia donde esos ríos han crecido. También se ha registrado una reducción del caudal en temporadas secas. Hay temporadas donde hay mucho sol y también se nota como tal una reducción o sequía en ciertas partes donde pasa dicho río. Lo que como tal agrava aún más la situación, ya que muchas familias utilizan el río como su única fuente de agua. Esta problemática como tal refleja una combinación de abandono institucional, falta de educación ambiental y ausencia de proyectos sostenibles que promuevan la recuperación y el cuidado del río. Esto, pues si no se toman como tal medidas urgentes, el deterioro del río de Caranal podría pues volverse como tal irreversible y afectando no solo el ecosistema local, sino también el bienestar de generaciones futuras o personas que más adelante van a acceder a dicho río. Como pues venía mencionando, hay muchas personas, comunidades cercanas, comunidades indígenas, veredas, pueblos, caseríos cercanos que acceden a ese río, la cual hay que saber tomar conciencia y tener más conocimiento del tema ambiental para no afectar dichas o futuras generaciones que vayan a adquirir ese río. Como último, los grupos armados suelen aprovechar el control del territorio para permitir o incluso fomentar actividades económicas ilegales, como la minería artesanal no regulada o la tala indiscriminada, que afecta directamente al ecosistema del río. También hay temor, esta parte es muy importante porque pues también hay temor en las comunidades para denunciar la contaminación o la ocupación indebida de las riberas por miedo a represalias o a verse involucrados en el conflicto
indeseable. Esta situación pues convierte al río Caranal no solo en una víctima ambiental, sino también en un reflejo del abandono estatal y de las consecuencias como tal sociales del conflicto armado en la región, teniendo en cuenta pues que Arauca no es desconocido, o Fortul pues también se presenta ese tipo de violencias o represalias y en esos aspectos de los grupos armados pues la gente no toma como tal esa voz por esas represalias. No sé. Sobre el río Caranal, entonces asimismo continúo hablándoles, muy importante, y viendo el impacto humano y el cambio climático en qué puede y qué está afectando sobre este territorio, ¿sí? Entonces podemos mirar que el río Caranal es un primer aportante de sedimentos y contaminantes a las riberas de cada uno de estos afluentes veredales, ¿sí? Con pronóstico de gestión de riesgo, nos puede decir que el 70% de sus bosques han sido talados, o sea que ha perdido su banca, su protección, su raíz, la profundidad, y eso ha ayudado a que hayan socavaciones y permita el engrandecimiento y el desborde de los cauces y llegar a niveles digamos, de las fincas, del terreno natural de vegetal. ¿Sí? Asimismo, podemos mirar que también en los aportes del crecimiento también influye mucho el aporte del crecimiento urbano, el crecimiento agrícola y el de material pétreos. Podemos mirar que pues este río y la mayoría de ríos de acá de esta zona del municipio, acá entre Fortul y Tame, Saravena, podemos decir que es rico en material pétreo, donde se puede extraer más que todo la arena fina y arena pues para el tema de la construcción, y como miramos pues es una gran fuente de empleo y de economía y de crecimiento para las municipalidades y para el territorio. El tema de vivienda, el tema de construcción de puentes, box culvert y demás, ¿sí? Entonces eso nos ayuda en el tema de infraestructura. Asimismo podemos mirar que los niveles de contaminado han generado ciertas salidas y han dejado ciertos huecos, ciertos como estilo de ciénagas, ¿sí? Que han dejado estos afluentes, estas inundaciones. Precisamente en esta semana hemos tenido pues desbordamiento de varios de los ríos. Este río pues no ha tenido desbordamiento, el río Caranal en sí, pero sí ha tenido mayor cantidad, pues por eso no pudimos ir ninguno de los que estamos acá. Por lo menos pues Víctor está lejos, está allí en Boyacá, la colega pues en su trabajo, yo me estoy desplazando para Gibraltar, donde está mi trabajo, y me quedo allá hasta hoy los viernes, es que me desplazo para acá, para el municipio. Entonces no nos es como tan competente poder ir y llegar y tomar los registros pues pertinentes como para demostrar en sí el verdadero cauce que se está moviendo ahorita y que lo tienen todos los ríos del departamento de Arauca, como es, todos tienden a ir al Arauca y otros al Casanare. Asimismo miramos que es muy importante crecientes súbitas del río Cusay y entender todo, en la vereda este El sistema. Mordisco del municipio Sí, también de podemos Puerto mirar Límites con el municipio de unos Tame. impactos medioambientales, que podemos mirar la destrucción de las hábitats, ¿sí? Entonces allí miramos que la flora, la fauna, y asimismo el tema de los pescados, el crecimiento pues es el pescado es llevado a sus cauces hondos, a las ¿cómo se llama? Como a la ciénaga donde están las zonas llanas, y todo pues se queda, y es pues la pesca por lo general aquí por lo general más que todo el cocoro es el que pues, es como una fuente también económica para algunos pues, pescadores y ribereños,
que sí, pues esa es como la función de ellos, y es su pan de cada día. Asimismo podemos mirar la alteración dinámica fluvial. Bueno, pues gracias a Dios acá pues estos ríos pues no se consideran navegables, ¿sí? Aunque tampoco son, digamos, caudalosos como tal, por cuanto ellos son de crecimiento más que todo, pues temas de lluvias, y no se mantienen a una profundidad donde, digamos, que me voy en el río Arauca, del río Caranal, y llegar al Arauca, o llegar, ¿sí? O dicen otro y llegar allá al río Casanare, pues no, por el tema fluvial, pues no, o sea, no afecta ese tema de transporte, digámoslo así, ¿sí? Entonces, en impactos socioeconómicos, pues miramos el tema de en los daños de infraestructura, como puede dañar puentes. Precisamente el puente del río Caranal ya en un momento se lo llevó, hace aproximadamente como unos 15, 20 años. Entonces eso generó pues bastante impacto, por lo que tocó ahí sí utilizar el tema de las canoas para pasar arreglar nuevas vías, nuevos tramos para pasar los carros grandes y pesados. Sí, entonces igualmente cuando hay pérdidas de vidas en ocasiones, por lo cuanto hay casas, y pues las inundaciones a veces cuando se dan de noche, pues es complejo, ¿no? Las lluvias llegan, los ríos se crecen, las dañaviviendas se las llevan, pues esto, aunque gestión de riesgo ha proyectado, y que pues las construcciones a ribera de ríos y de caños no inferior a unos 200 metros como mínimo. Pero hay personas que verdaderamente pues no hacen caso, o no le ponen atención mucho a eso, y pues ¿qué pasan las cosas? Pues tienen estas situaciones, y esos son impactos de pérdidas de vidas, ¿sí? Que se pueden mirar ahí en esta parte. Y la parte económica, pues la destrucción significativa de tema agricultura, más que todo el plátano, la yuca, el maíz, que pues se dan por el tema de estos terrenos, ¿sí? Entonces podemos seguir analizando y mirando a raíz de todo pues, eso, pues miramos algunos actores que son muy importantes, los que pueden intervenir en esto. Entonces algunos perfiles podemos mirar las comunidades campesinas y veredales, ¿sí? Que en ellos pues en su interés estratégico pues va a ser el tema de accesibilidad del agua, la tierra cultivable, la permanente en el territorio. Los conflictos y las presiones pues pueden ser los desplazamientos, pérdida de las tierras fértiles y baja de la precipitación. Igualmente miramos que la corporación Corporinoquía, que es la entidad ambiental quien está pues como al tanto y pendiente de todos estos ríos, de las captaciones de agua, de permitir licencias, de permitir cada uno de los permisos para las concesiones de agua y de XY construcción. Sí, entonces para eso y el manejo de los materiales pétreos. El municipio de Fortul, pues como la entidad pues que desarrollo, que tiene en su plan de cumplimiento, plan de ordenamiento territorial, y en su plan de desarrollo, pues la verdad, pues gobernar sobre este territorio, gobernar sobre cada una de estas causas, y digamos en su Secretaría de Medio Ambiente y eso, pues tener como su personal idóneo, que hay los grupos armados ilegales, que ayudan, que controlan el territorio, en las rentas ilegales, influencias con las comunidades, con los territorios, pues todo esto también es competitivo. Los ganaderos y los agroindustriales también pues tienen miramos las organizaciones sociales y ambientales, y los sectores educativos, escuelas rurales, porque pues el daño de pasos como puentes y eso, pues y de pronto bosculver o alcantarillas, pues todo eso altera la normalidad educativa de cada uno de los presentes, ¿sí? Entonces por ahí pues mirando esto,
más que todo es como dando ya y dando unas pequeñas conclusiones. En este aspecto podemos decir que pues el TAE aplicado para esta cuenca del río Caranal pues nos permite comprender que esta problemática no es solo ambiental, sino territorial, política y estratégica, el cual involucra las relaciones de poder, disputas por el control de los recursos, exclusión social y necesidad de presupuesto desde y para el territorio. Entonces, yo creo que por ahí con eso podemos concluir y podemos pues dar como la más factibilidad sobre este tema y esperamos pues ser como lo más comprensivo posible. Espacial territorial que tratamos de hacer con la cuenca del río Caranal, los actores involucrados, la especificidad de la cuenca, algunos datos más técnicos científicos y los impactos que genera, las tensiones que tiene con la comunidad y los elementos que esbozó la compañera. Yo creo que, no siendo así, vamos a ver y esperamos haber satisfecho un poquito la pretensión de traer el TAE a un espacio territorial que, como desde una cosa pequeña como el tema del agua, el problema de una cuenca hidrográfica, se vuelve un problema o tiene un impacto mejor en todo el ámbito geoestratégico del territorio y cómo la planificación adecuada puede permitir que se lleve a mejor término ese